Mis hermanos, vamos a profundizar en esta tercera clase en la doctrina de la palabra, cómo estudiar la Biblia. Pero no vamos a saber cómo estudiar la Biblia si tenemos dudas acerca de la veracidad de la Biblia, la inerrancia, la inspiración verbal y plenaria y el texto que utilizamos en nuestra escritura. Así que nuestra clase va en esos tres encabezados. Encabezado número 1, ¿qué es la inerrancia y la infabilidad bíblica? Encabezado número 2, ¿qué es la inspiración plenaria y verbal? Y encabezado número 3, diferencias entre el texto crítico y texto receptus. Quizás algunos hayan escuchado de esto, otros pueden ser la primera vez que lo escuchen, pero esta clase va orientada a no profundizar académicamente, por lo menos esta no, pero sí crear un piso sólido, doctrinalmente sólido sobre estos temas, que es muy importante para nuestra fe. Estamos hablando que vamos a aprender a cómo tener argumentos bíblicos de cómo defender la verdad de la palabra. Amén. Voy a empezar primero con una pregunta. ¿Existe aquí alguien que sea más salvo que otro? ¿Por qué? Todos somos salvos cuando creemos en Cristo, ¿cierto? Amén. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque a pesar de que vamos a profundizar en términos y conceptos nuevos, la primera condición para entender la Biblia realmente es ser creyente. Es haber creído en el Señor Jesucristo como Señor, Rey y Salvador. Es haber creído que tú y yo merecíamos la condenación eterna, pero el Señor propuso un plan de salvación y ese es creer en el Señor Jesucristo y Él pagó por tus pecados, por tus infiernos. Su justicia perfecta pasó a ti y tu injusticia la pagó Él, haciéndonos sus amigos, sus hijos, y Cristo fue en medio de eso. Así que mis hermanos, quizás esos términos pueden ser nuevos, pero Dios ha establecido una verdad única, y es que el creyente es el único que puede entender la palabra de Dios. Y podemos decir, pero ya va, el incrédulo también tiene lógica, él puede entender lo que dice esas palabras. No nos referimos a eso con entendimiento, sino un entendimiento salvífico. Un incrédulo no puede entender la escritura de manera salvífica. Ese no puede ser Dios, él puede entender la palabra, pero salvíficamente está desprovisto de ello, porque nosotros creemos la escritura porque somos salvos. Con respecto a esto, Agustín decía, cree para que puedas entender. Cree para que puedas entender. Y eso es algo que nosotros estamos capacitados para hacer, solamente los creyentes. Ahora sí, nuestro primer encabezado. ¿Qué es la inerrancia y la infalibilidad bíblica? Aquí vemos en la primera lámina la inerrancia y la infalibilidad bíblica. Según el diccionario, la inerrancia es la cualidad que está exento de error. Eso, en este caso la escritura, está exento de error. Eso es la inerrancia. Y lo infalible es que no puede errar. Y aquí hay una ligera sutileza de los conceptos. Estos términos se utilizaban de manera sinónima aproximadamente hasta el año 60. Hoy ya no es así. Y el motivo fue la introducción de la neo-ortodoxia, que utilizó la sutileza del lenguaje para debilitar la fe en la palabra de Dios. Neo-ortodoxia.
Pero ¿qué creían estos neortodoxos? Los neoortodoxos del siglo XX afirman que la Biblia es infalible solo en materia de fe y moral. Repito, los neoortodoxos afirman que la Biblia solamente es infalible cuando se habla del carácter de fe y moral. Pero lo que quiere decir geográficamente, históricamente, la Biblia tiene errores. También afirman que la Biblia tiene mitos y leyendas. Ahora pregunto, ¿cómo puedes tener tu confianza en un libro, en este caso la palabra de Dios, que sabes que tiene errores en ciertas partes? ¿Cómo puede hacer eso? Porque ellos afirman que la Biblia sigue siendo infalible, pero nada más en la parte de fe y moral. Eso es orgullo. Los neortodoxos son orgullosos. El génesis de ellos es el orgullo. ¿Y cómo y qué derecho tienen ellos de decir esta parte sí es inspirada y esta parte no? ¿Qué base lo tienes? Bueno, porque la Biblia es infalible solamente en fe y moral. ¿Y cómo te basas en eso? La lógica. Históricamente no es correcto la Biblia en esto. Geográficamente no es correcto en esto. Mis hermanos, y aquí unando la clase anterior que dio mi pastor Rubén, de que hay argumentos históricos, argumentos arqueológicos, etcétera, y eso es cierto, pero nada externo puede decir que la Biblia es real. Eso es como si tomáramos un examen. Ok, ahí está la Biblia, arqueológicamente es correcto, históricamente es correcto, ahora sí puedo creer en la Biblia, porque le hice un examen externo. Y la Biblia en sí misma no puede ser corroborada por un agente externo. La Biblia en sí misma se afirma como la verdad absoluta de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué creían los neortodoxos? Lo acabamos de decir. Solamente eso, exactamente. Es lo que creían ellos, argumentaban ellos. Los pregoneros de esta neortodoxia fueron Karl Barth y Rudolf Bultmann en el siglo XIX. Karl Barth y Rudolf Bultmann. Y hablando de Karl Barth, de hecho él argumentaba esta postura y moralmente vivía inmoral, porque de hecho tenía 2 esposas. Así que él tampoco creía que la Biblia era infalible ahí. Ahora, esos eran los neortodoxos. ¿Qué creemos los ortodoxos? Primero quisiera explicar qué quiere decir la ortodoxia. Hablando de la Biblia, es el correcto conocimiento de la palabra de Dios. La ortodoxia es el correcto conocimiento de la palabra de Dios. Los neortodoxos afirmamos que la Biblia no contiene errores, mitos o leyendas. No es errática, sino que es la perfecta palabra inspirada por Dios de manera inerrante e infalible en todos sus propósitos. La Biblia es perfecta. Y cuando me refiero a perfecta, no es que no se hayan comido una letra en las traducciones y los copistas, sino hablo de que las ideas y las palabras, y esto lo vamos a profundizar más adelante, fueron inspiradas por Dios. Ideas y palabras. ¿Por qué afirmamos esto? Porque la Biblia lo afirma. Juan 17:17. Tu palabra es verdad, dice la Escritura. Tu palabra es verdad. Dice, tu palabra es verdad, excepto esta parte y esta parte y esta parte. Dice, no, toda tu palabra es verdad, absolutamente toda. Juan 10:35. La Escritura no puede ser quebrantada. Ahora, mis hermanos, ¿qué creen los ortodoxos? Una pregunta abierta. Gabriel, ¿qué creen los ortodoxos? Sí.
¿Por qué no podemos creer en la neortodoxia? Exactamente. Entonces, el concepto incluso de ser infalible, algo que yerra, es una locura. No puedes decir, esto no falla, pero tiene errores. De hecho, es una contradicción. Esto no falla, ten fe en esto, pero tiene errores. Es una incongruencia. Esto, mis hermanos, quiere decir la neortodoxia y la ortodoxia. Nosotros somos ortodoxos porque creemos que la palabra es inerrante e infalible. La palabra de Dios no tiene y no contiene errores en ninguna parte. Hablando de todo lo que afirma es absolutamente verdad. Ahora vamos con nuestro segundo encabezado. ¿Qué es la inspiración plenaria y verbal? ¿Quién ha escuchado esto alguna vez? Estos títulos. Inspiración plenaria, verbal. ¿Lo han escuchado? Hermano, ¿lo ha escuchado? Exacto, por ahí va. Gracias, mi hermano. Cuando hablamos de inspiración plenaria, se refiere que la plenitud de la Biblia es inspirada por Dios, es plenamente inspirada por Dios. Un texto muy conocido es Segunda Carta a Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese texto dice, parte de la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. De hecho, mirándolo con los ojos de la neortodoxia, ¿cómo explican estos textos? Dicen toda la escritura. Cuando decimos que la escritura fue inspirada de Génesis a Apocalipsis, afirmamos lo correcto. La escritura fue inspirada de tapa a tapa. Bueno, mi hermano, pero ¿para qué tenemos necesidad de explicar esto? ¿Quién va a contradecir esta verdad? Sí, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí existen. Y tienen una postura, la cual se denomina inspiración parcial. Inspiración parcial, diferente. Inspiración plenaria, plena, inspiración parcial. Y básicamente tienen dos postulados. Uno, la inspiración tiene grados. Partes de la escritura eran muy inspiradas y otras partes menos inspiradas. Y las menos inspiradas generalmente ahí estaba el error. Así, wow, esta parte sí era muy inspirada, esto es verdad. Y esta no era tan inspirada. ¿Cómo llegaban a esa conclusión? ¿Cómo llegaban a esa conclusión? ¿Es imposible? No, sí, definitivamente. Esto no es inspirado. Aquí hay poca inspiración de Dios. Ahí hay error. Imposible. Y el segundo postulado es, la inspiración parcial está limitada solo a aquellas partes que son de carácter de fe y moral. Nuevamente, neoortodoxia. Lámina 3. ¿Mi hermano? Ok. Ajá. Ok. Sí, la escritura cuando hablamos de inspiración de Dios es que el tema central era Cristo. Y esto no entraron en el canon por eso mismo. Nosotros lo podemos utilizar como libro, como que leyéramos cualquier libro de historia. Por lo menos los Macabeos, que habla de mucha historia que pasó literalmente, pero no son inspirados, son buenos libros que podemos leer, o también cómo miraban cosmovisionalmente ese tiempo. Por lo menos también de Judith, que hablaban de cosas incluso esotéricas. Pero es bueno saber ese tipo de información.
pero no es inspirado, no llegó nunca a estar en el canon porque el tema central nunca estaba acorde con la Escritura, que era el Señor Jesucristo. Otra vez la lámina, mi hermano. Es como algo de esto hicieron los neortodoxos. Tomaron ese texto y dijeron, bueno, esto no, esto sí, esto me parece, y la inerrancia misma entonces se aplicaba en ellos, ni siquiera en Dios. Justamente eso es lo que pasa. Quito a Dios, Él no preservó su palabra perfectamente, y pongo al hombre. Esto más bien parece griego. De hecho, tienen una frase el filósofo Protágoras que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Y como yo soy la medida de todas las cosas, yo determino qué está bien, qué está mal. Esto es verdad, esto no, esto sí, esto no. Esto saco de la Escritura, esto lo dejo. Es una completa locura. Es lo que hoy conocemos como el humanismo. Así que, mis hermanos, lo que sostenemos, una inspiración plenaria de las Escrituras, estamos seguros de que toda la masa textual de la Biblia es la palabra de Dios y es nuestro alimento espiritual, como lo describe Lucas 4:4. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de absolutamente toda la palabra de Dios. Esto sí me voy a alimentar, esto no, de toda la palabra de Dios. Si bien hubo instrumentos humanos en el proceso de escritura, podemos decir que la Biblia fue totalmente inspirada. No parte de ella, no secciones, sino su totalidad. Por eso creemos en la inspiración plenaria de la Escritura. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Plenaria, parcial, ¿entenderon los conceptos? Amén. Ahora vamos con la inspiración verbal. Esto se conoce cuando Dios, aparte de inspirar a los escritores bíblicos en ideas o temas por escribir, también los guió en escoger las palabras a utilizar. Quizás algunos hayan escuchado esto, pero la mayoría no. No solamente Dios guió los temas a elegir, vas a hablar de esto, sino también utilizó las palabras, los guió para poner en su Biblia, y esto es fundamental, en su Biblia, en su palabra, las palabras que Él quería plasmar ahí. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Por qué? Porque en su mismo concepto, en su misma inteligencia, en su misma veracidad, en su misma soberanía, Dios determinó una serie no solamente de ideas, sino de palabras. Y por eso rechazamos la idea de que simplemente Dios dejó las ideas en la cabeza de los apóstoles, de los hermanos de los profetas, y ellos plasmaron lo mejor que pudieron la Escritura. Dios dejó esas ideas en la cabeza pululando y ellos se esforzaron mucho y lo hicieron lo mejor que podían. No fue así. Porque de ser así, la Biblia no fuera ni inerrante ni infalible. Estuviera sujetas a interpretaciones humanas. ¿Será que Dios me quiso decir esto? No, Dios preservó su palabra perfectamente. Tenemos una confianza en ello. Esto parece un tipo de dictado, ¿cierto? Próxima lámina, mi hermano. ¿Cómo es? Un dictado celestial. Ahí lo vemos en la lámina. Esto fue un dictado, parece que fuera un dictado celestial. Pero la respuesta a eso es que no lo fue. No fue un dictado palabra por palabra. Vas a decir esto, vas a decir aquello. Realmente fue el proceso. Este proceso pertenece al misterio de Dios. No podemos explicar exactamente cómo pasó, pero sí podemos explicar algunas cosas que sí sucedieron. Y el primero es que cada autor
tiene un estilo propio de la escritura, y eso es normal, eso es natural cuando lo vemos. Tiene un estilo propio de la escritura, según su cultura, según su dialéctica, cosmovisionalmente en ese sentido también. Lo vemos como Lucas, tiene un estilo elegante y detallista, muy elegante cuando escribió, explica. En cambio Marcos, por su parte, es más simple y va directo al punto. Dios utilizó a más de 40 hombres de diferente formación en la redacción de los 66 libros y sobrenaturalmente inspiró el tema y supervisó cada palabra. El tema y supervisó cada palabra. Así que, mis hermanos, nosotros podemos confiar plenamente que la Escritura dice lo que Dios quiere decir. Recuerden lo que dice en Apocalipsis 22, 18 al 19. De hecho, Dios deja esa advertencia ahí. No agregues ni quites nada de esta palabra. No agregues ni quites. Dios está comprometido en proteger cada jota y cada tilde de su palabra. Como decían algunos hermanos, a Dios le importan las jotas y las tildes. Y esto es muy importante, esta frase. Dios no solamente inspiró ideas, Él inspiró palabras. Dios no solamente inspiró ideas, inspiró palabras. Por eso es que nosotros tenemos que ser, cuando decimos columna y baluarte de la verdad, no quiere decir que la iglesia determina la verdad. No es así. Nosotros protegemos y guardamos la verdad ya dada. Y quiero dejar claro, mis hermanos, que aunque estamos viendo estos términos, estos temas como tal, no son una profundidad académica, no tienen una profundidad académica, pero sí un piso sólido, el cual ustedes pueden profundizar. De hecho, después que termine la clase, tengo algunos artículos y comentarios sobre esto, que utilicé mucho material de la SBT, mucho material también de las instituciones de la religión cristiana de Calvino, para fundamentar bíblicamente y exegéticamente todo lo que estamos diciendo. Pero esto es un piso sólido, sólido que ustedes pueden descansar porque estamos elevando el poder de la palabra, el poder de que Dios preservó su palabra sin error, sin mancha, el cual nosotros como creyentes podemos confiar. Y esto es un gran gozo para el creyente. Tenemos un documento escrito por Dios en un sentido para su pueblo. Esto es algo que podemos confiar, es algo que podemos confiar y podemos descansar en la soberanía de nuestro buen Dios. Amén. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Me van entendiendo? ¿Van siguiendo? Perfecto. Ahora aquí sí me voy a quedar un poco más en este tercer encabezado, y es las diferencias entre el texto crítico y el textus receptus. No lo quiero condicionar con esa X roja del texto crítico, pero ya saben cómo va este punto. Hermanos, esto básicamente es una defensa a favor del texto crítico. Lo voy a decir con claridad. Es una defensa a favor del textus receptus. Texto crítico, vamos a demostrar que tiene demasiadas inconsistencias a los que promulgan esta verdad. Y ahora lo voy a decir de esta manera. ¿Por qué los ortodoxos debemos pelear la batalla por la preservación de las Escrituras? ¿Por qué los ortodoxos debemos pelear la batalla de la preservación de las Escrituras? Porque si no preservamos la verdad de las Escrituras, estaríamos negándola en sí mismo. Estaríamos generando un piso movedizo para las futuras generaciones. Columna y baluarte de la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos que proteger la verdad también en un sentido de legado. Nuestros hijos tienen que saber en dónde está fundamentada nuestra fe.
Así que vamos a describir primero qué es el texto crítico, o también conocido como crítica textual. Esta postura no cree que Dios fue capaz de preservar su palabra a través de los siglos, sino que se corrompió, fue corrupta históricamente. Dicen que a mediados del siglo III hasta el siglo XIX, el cristianismo tuvo una Biblia corrupta. Duró más de 1500 años con una Biblia corrupta, predicando, teniendo devocionales, comentarios bíblicos, libros cristianos, confesiones antiguas, y todos basados en una Biblia corrupta. Quizás ellos no estén atacando la misma deidad, pero lo están haciendo. Están diciendo que Dios fue tan malvado que permitió que en 1500 años la fe cristiana estuviera fundamentada en el error. 1500 años. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no confiaría en un Dios así. Yo no confiaría en un Dios que permite que en 1500 años nuestra fe esté basada en el error. Nuestra fe esté basada en el error. Quizás ellos no quieren hacerlo de esa manera, pero lo están haciendo. Es una inferencia. Los que creen en el texto crítico lo hacen de esta manera. Transmisión. Se transmitió el texto de la Escritura hasta el año 300. Corrupción. Se corrompió por 1500 años, hasta el siglo XIX. Y después ocurrió una restauración. Ellos no creen en la preservación de la palabra. Ellos ponen en duda el amor de Dios por su iglesia al afirmar que los dejó 1500 años en el error. ¿Cómo fue esa restauración? Básicamente por unos dos códices que se llaman Sinaítico y Vaticano, que encontraron en el siglo XIX. Y ellos afirman que esta es la verdadera palabra de Dios. Sinaítico y Vaticano, códice. Y códice a veces nos suena como esas películas de ficción, de Código de Da Vinci. Pero el códice realmente es un tipo de formato. Es como decir formato carta, formato oficio. A diferencia del papiro, el códice es simplemente, no hay nada oculto ni unas palabras raras ahí en latín. Este códice fue encontrado en el siglo XIX. Pero ¿por qué dicen ellos que esta es la verdadera palabra de Dios? Básicamente porque dicen que este texto fue escrito en el siglo IV. Y por ende, por ser más antiguo, tenemos que decir, este es más antiguo que el que tenemos ahora, que el texto recepto, y lo voy a explicar más a profundidad ahorita. Entonces, esta es la verdad de Dios. Pero estos códices vaticanos y sinaíticos representan solamente el 10% de los manuscritos que tenemos hoy. También se le llama como texto minoritario. El texto crítico, sinónimamente en los círculos que se conocen estas interpretaciones, se llama como texto minoritario, porque tienen menos, solamente el 10% de los manuscritos que tenemos hoy. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Los ortodoxos. Creemos en el textus receptus o texto recibido, y que fue preservado por Dios. Fue, es y será preservado por Dios. Uno de los sinónimos del textus receptus es el texto mayoritario, ya que el 90% de los manuscritos que existen son del textus receptus. El amplio uso de estos manuscritos por parte de la iglesia durante siglos hizo que naturalmente se copiaran más esos textos. Le voy a explicar cómo pasó. Cuando ese texto se copió, se utilizaba en las iglesias, por su papel de baja calidad, como era el papiro, se deterioraban y se copiaban, se copiaban, se copiaban, se copiaban. Y el texto más antiguo que tenemos de esto
es del siglo X, porque todos esos años se deterioraban y copiaban nuevas versiones. Nuevas versiones. De hecho, el 90%, por eso es que tenemos este texto tan ampliamente de la familia bizantina, la tipografía de la familia bizantina. Esa es la diferencia. Texto minoritario, texto crítico, que afirman que Dios tuvo en la oscuridad a la iglesia por 1500 años, y el texto Receptus, que siempre se ha utilizado en la escritura. Y ojo con el texto crítico. Ellos dicen que aún ese análisis del texto crítico no ha terminado. No ha terminado, sigue evolucionando. Lo que le llaman el texto que evoluciona. O sea, dice, bueno, ese es el texto crítico hasta ahora. En unos años vamos a poder ver que el texto crítico sigue cambiando. En cambio, el Textus Receptus jamás ha cambiado y no cambiará. ¿Alguna pregunta sobre esto, mi hermano? Ok. Bueno, básicamente es histórico. Ellos dicen que este es un texto más antiguo, por lo que expliqué ahorita, y entonces debe ser real. Lo que pasa es que el texto crítico, y aquí hay una argumentación a esto, es un texto de lo que llaman literatura alejandrina. Otro punto en contra del texto crítico, y es esto, que hacer un texto alejandrino, aproximadamente los primeros 400 años en Alejandría fue conocido como la cuna de las herejías. Ahí donde nació el arrianismo, el monofisismo, y de hecho no se utilizaba mucho por eso, no confiaban en los alejandrinos. Entonces, ¿cómo confiar nosotros en los alejandrinos? Otra cosa, el Textus Receptus viajó fuertemente por las mismas ciudades que viajó el apóstol Pablo y los apóstoles. Fue de natural. Y más o menos pasó esto. Este es el autógrafo original, eso se llama autógrafo. El autógrafo, la edición primera. Llegaba a una iglesia, esa iglesia lo copiaba y lo transmitía. En algún momento hubieron muchos textos iguales, copiados, pero se iban deteriorando. Nuestra fehaciente verdad de que la escritura fue preservada es que siempre vemos en las predicaciones de los primeros 300, 400, 500, 600 años no cambiaron. Los mismos que afirmaban los santos del siglo I, siglo II, siglo 300, siglo III, siglo IV, es la misma verdad, la misma predicación. No cambiaron, siempre utilizaron el mismo texto. Bueno, básicamente es eso. Pero hay muy buenos hermanos que utilizan el texto crítico. Pero a la verdad, a la luz de la escritura, a la luz de la historia, es una locura. No tienen basamento alguno para decir que el Textus Receptus no es bíblico. O sea, absolutamente nada, simplemente por la historia, mi hermano Gabriel. Gracias por la pregunta. No, mira, cuando hablo del 10% es los manuscritos que tenemos hoy. Manuscritos antiguos. Solamente el 10% de los manuscritos, o sea, supongamos que tengamos 1000 manuscritos, solamente el 10% lo tenemos del Códice Vaticano y Sinaítico. Y ellos dicen que eso es la escritura, y el Códice Vaticano y Sinaítico tienen diferencias gigantes en cuestión de los evangelios. Uno prácticamente tiene la mitad del evangelio y la otra mitad. La otra mitad. Uno tiene 5800 palabras y el otro tiene 2800. Diferencia del Sinaítico y el Vaticano. Otro error, algo en contra más de la misma Códice Vaticano y Sinaítico. Sé que, mi hermano, buena pregunta, se adelantaste. Bueno, básicamente el Textus Receptus son todas las Biblias que son lo que llaman equivalencia formal.
Así que es importante que ustedes lean. Equivalencia formal es el textus receptus y equivalencia dinámica se apegan al texto crítico. Por ejemplo, la Biblia, lo que cree la iglesia de MacArthur, ellos creen el texto crítico. Y hay muchos, si sigues profundizando, va a haber muchos hermanos, buenos hermanos, santos hermanos, que creen esta verdad y aún así afirman que la Biblia es inerrante e infalible. Bueno, la primera es la preservación de la Escritura. Ellos afirman o infieren que Dios no preservó su Escritura. O sea, imagínate, te están poniendo a ti, a mí y a cualquiera que Dios no preservó la Escritura. Eso podría mover el piso a mucho de su fe. Y específicamente, bueno, el término de la coma juanina, ellos dicen que no es inspirado. El fin largo de Marcos, también dicen que no es inspirado. Y hombres, como te estoy diciendo, eso lo utilizaron muchas veces, muchos años, desde el principio del cristianismo, utilizando estos textos para evangelizar, convertir, testimonios de conversión. En la misma Constantinopla se utilizó esos textos. Wow, o sea, tenemos demasiado material para decir, no, pero ¿de dónde sacaron esto? Y más aún, sigue progresando, el texto puede cambiar en un futuro. ¿Cómo puede dar un piso sólido a estas verdades? Y eso quedan como relegadas en el cristianismo. Por eso es que necesitamos entender estas verdades, porque esto atenta directamente contra nuestra fe. ¿Cómo utilizaríamos un ejemplo práctico en esto? Mi hermano, alguien que está llegando, nuestra iglesia está creciendo. Yo creo que la Biblia tiene mitos y leyendas, ¿oíste? Mitos y leyendas, nada más en la parte moral y la fe es verdadera. Aquí hay un neortodoxo. Y la mayoría quizás no sepan que son neortodoxos en su práctica, pero eso es la neortodoxia. Y siempre te va a llevar a la herejía. Siempre. Mi hermano Vidio, ¿levantaste la mano? Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Este es el momento. Pregunte. Mi hermano Yamalí. Ok. La inspiración. Bueno, esto también son los neortodoxos que dicen, neortodoxos, que la Biblia fue inspirada o es infalible solamente en las partes de moral y fe. En la parte histórica, en la parte geográfica, se equivoca totalmente. Tiene muchos errores. Bueno, ellos no la defenderían así. Ellos dicen que están buscando igual la centralidad en Cristo. Pero ellos argumentan que fue mitologizada. Hay mitologías. En la parte geográfica es un error. Entonces, si tiene error, no la voy a creer en esa parte. Pero al mismo tiempo tenemos que afirmar que es infalible. Mire, vamos a poner una ilustración sobre la infalibilidad como lo ven ellos. Es como decir que, ¿tú se acuerdan? Bueno, vieron alguna película de estas ferias antiguas medievales que utilizaban los arqueros con el arco y apuntaban. Imagínense esto. Invitan a un arquero y ese arquero es miope. Y bueno, él le va a dar al blanco, pero ¿cómo? Bueno, el hombre es miope, tensa su arco, pero no apunta al blanco, sino que apunta, le da la campana y dispara, le da la campana al techo y al final da en el blanco. Wow, ¿cómo lo logró? ¡Wow! Impresionante. Asimismo piensan los neortodoxos que pasó. La Biblia hierra por todos lados, pero al final es infalible. ¡Wow! Pero ¿cómo es eso posible? Hierra en todos lados, pero al final es infalible. ¿Cómo lo puedes explicar? Es una locura. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
la coma juanina, si quieres se los paso más porque hay bastantes artículos sobre eso, pero hay muchos ejemplos. Bueno, la SBT que nosotros utilizamos, la Reina Valera, Textus Receptus, algunos le voy a romper el corazón aquí, la Biblia de las Américas es versión dinámica. Es versión dinámica. O sea, lo podemos tener como una referencia de un estudio, está bien, pero no es correcto, no está fundamentado en el Textus Receptus. Por ende va a tener errores. Claro, ahora, no van a utilizar una versión dinámica. Yo les recomendaría que no lo hicieran. Pero sabiendo esto, puedes acercarte a estas Biblias, sobre todo en esos textos, y ver su postura, porque nosotros tenemos que construir argumentos sólidos. No simplemente, ¿sabes qué? Yo tengo una Biblia de las Américas en la casa, ya voy a llegar hoy, esta noche, y la voy a quemar. No, nuestros argumentos se construyen a través de eso. Yo espero que hoy vayan, investiguen más, le puedo avanzar algunos artículos y digan, wow, esto es necesario para nuestra fe, quiero tener este piso, quiero profundizar en este tema para poder tener un discernimiento. Acuérdense que nosotros somos cristianos responsables ante Dios. Tenemos una responsabilidad inherente ante Dios y por ende también tenemos que conocer la palabra del Señor. Tenemos que saber todo eso, tenemos que saber, tiene que ser natural para el cristiano saber qué tipo de Biblia. De hecho, la mayoría de las Biblias lo dicen, no lo ocultan. Lo que pasa es que no sabemos, pasamos de frente todo esto. Mira, hasta aquí lo dice, primera palabra. Biblia del oso, Textus Receptus. O sea, siempre lo van a hacer, no lo ocultan. De hecho, no es algo oscuro que está pasando en frente de nuestras narices. Ellos lo dicen con claridad. MacArthur muchas veces lo ha reconocido, yo creo en el texto crítico. Así que nosotros tenemos que ahora fortalecer nuestros argumentos para poder no debatir, sino estar claros y también pensando en nuestra futura generación. Preservar la palabra de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, me gustaría terminar con una frase de un pastor que es experto en traducciones. Y dice, nuestra confianza en el Textus Receptus no es una forma de canonización al estilo católico, ni tampoco una fe ciega. Solo se trata de utilizar sus ediciones como un estándar que Dios preservó para su iglesia. Alejandro Riff. Dios preservó. Nosotros simplemente estamos defendiendo la palabra que Dios preservó. Dios preservó una palabra para su pueblo y fue amorosamente. Y recuerden, no solamente inspiró ideas, inspiró palabras. Cada palabra de la Escritura es importante, es un regalo de Dios para con su pueblo. Y esto tiene unas aplicaciones específicas. Así que mis hermanos, espero que hoy hayan sentado un piso para poder construir y edificar la preservación de la Escritura en cada uno de nosotros. Amén. Oremos.